Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. El hechizo de amor que te traigo este día es muy fácil de realizar y sirve para todos aquellos que han perdido al amor de su vida, a su pareja, a su esposo, a su novio, a su mejor amigo, etc. Muchas veces el diario convivir desgasta la relación. La pasión se va perdiendo, los intereses van cambiando, los pequeños problemas ya se convirtieron en la gota que derramó el vaso. Y mientras que la mujer lucha por salvar la relación, muchas veces es su pareja quien toma la salida fácil, quien busca un nuevo amor, una aventura, lo cual termina en una separación, dejándonos desgastados, cansados, con problemas y con los mejores sentimientos hacia nuestra pareja. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. 3 hojas de laurel seco. Trata de utilizar las que estén más enteras. Una vela o una candela de color rojo. También puedes utilizar blanca o rosada. Papel blanco, sin líneas ni cuadros, porque se cruza. Un vaso de cristal con agua, que puede tener diseños. Un plato de cristal, vidrio o cerámico. Puede ser liso o con diseños. Y un bolígrafo, lapicero o marcador, de cualquier color. Yo siempre trato de utilizar materiales que tengas en tu propia casa, o que los puedas conseguir muy cerca. Yo te traigo un poderoso hechizo. Tú solo tienes que realizarlo y activarlo con el poder de tu fe. Para empezar, vas a poner el nombre de la persona que perdiste en cada hoja de laurel. Solamente el nombre por el cual tú lo conocías. En las hojas de laurel comenzarás a escribir desde la parte que estuvo en contacto con la rama. En mi caso yo pondré Juana. Si es un hombre al que perdiste, pondrás su nombre, el que comúnmente se le llama nombre de pila. Empecemos. En este caso utilizaría un marcador para no quebrar tanto la hoja. Tú puedes utilizar un bolígrafo, solo ten mucho cuidado. Juana. Juana. Y la tercera. Juana. Escribirás en la parte más oscura de la hoja, en el frente, la que estuvo en contacto con los rayos solares. La parte de atrás es un poco más clara porque estuvo en la sombra. Pones las hojas de laurel en la palma de tu mano, las presionas levemente y le transmites la buena energía, diciendo: Laurel, actívate y abre el camino para que, acá mencionas el nombre de la persona. En mi caso yo diré Juana. Empecemos. Laurel, actívate y abre el camino para que Juana regrese a mí, porque está perdida y debe encontrar el camino de regreso hacia su verdadero amor. Y los pones sobre el plato que utilizaremos como base. De esta forma, los pones juntos. Tomas el vaso con agua y lo pones sobre las hojas. De esta forma, lo envuelves con tus manos y dirás: Agua, actívate y absorbe todas las malas energías y malos recuerdos que tenga, y aquí dirás el nombre de la persona que has escrito en las hojas. En mi caso yo diré Juana, tú debes decir el nombre que has colocado tú. Empecemos. Agua, actívate y absorbe todas las malas energías y malos recuerdos que tenga Juana. Lo alejas un poco y enciendes la veladora de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples, porque espiritualmente el viento disminuye el poder del fuego. Si solo tienes encendedor o mechero, enciendes un pedazo de papel y le pasas fuego a la veladora, y luego lo tiras al piso para que se termine de consumir. Tomas el papel de color blanco
y le quitas todas las orillas que han estado en contacto con la máquina cortadora. No importa si no te queda bien, no te preocupes por eso. Para realizar un hechizo, asegúrate de no ser molestado por lo menos 15 minutos, para que lo puedas realizar tranquilamente, imaginando que esa persona regresa a ti. Así está bien. Ahora lo activas con las palmas de tu mano. Sóbalo. Estrújalo. Apriétalo. Haz lo tuyo. Es tu papel. Es tu hechizo. Así está bien. Luego lo cortarás en 3 partes. 1, 2 y 3 papeles. Tomas tu bolígrafo o marcador y escribes el nombre completo de la persona. Si solo tienes un nombre, lo puedes poner e imagina su rostro. También puedes escribir solo un nombre y un apellido. Y si tienes el nombre completo es mucho mejor. Yo como ejemplo pondré Juana Pérez. Juana Pérez. En el segundo, Juana Pérez. Ahora en el tercero, Juana Pérez. En las hojas de laurel pusiste solamente un nombre, pero en el papel será completo, o por lo menos un nombre y un apellido. Recuerda que para escribir los nombres lo tienes que colocar en una sola línea. Nunca lo cortes escribiéndolo en 2 líneas, porque el mundo espiritual lo tomará como un deseo de ruptura. Y en la parte de abajo pondrás tu deseo. En este caso pondremos: ven a mí, búscame y encuéntrame, te estoy esperando. En los deseos sí lo puedes escribir en 2 o más líneas, no te preocupes por eso. Empecemos. Ven a mí, búscame y encuéntrame, te estoy esperando. Escribirás lo mismo en los otros 2 papeles. Ahora en el tercer papel, ven a mí, búscame y encuéntrame, te estoy esperando. Así está bien. Doblas cada papel en 3 golpes, siempre dirigidos hacia ti. 1, 2 y 3 golpes. 1, 2 y 3 golpes. 1, 2 y 3 golpes. A continuación le vas a prender fuego con la llama de la veladora y dejas que se termine de quemar sobre el plato, de esta forma. No importa si no se quema completo, eso es lo de menos. Ahora dirás: tus días fuera de casa terminaron. Lo que nos interesa es el humo que está saliendo. Harás lo mismo con los otros 2 papeles. Ten mucho cuidado de no quemarte. Lo enciendes y dejas que se termine de consumir sobre el plato. Y dirás lo mismo: tus días fuera de casa terminaron. Continuamos con el tercero. Y lo dejas caer. Tus días fuera de casa terminaron. Acercas tu plato y levantas el vaso poniéndolo a un lado. Tomas la primera hoja de laurel y la quemas hasta la mitad y la dejas sobre el plato, así como hiciste con los papeles. Van a chisporrotear y lo dejas caer sobre el plato, de esta forma. Harás lo mismo con las otras 2 hojas. Ten mucho cuidado de no quemarte, hasta la mitad, y la dejas caer. Continuamos con la última. Y la dejas caer. El humo de los papeles y las hojas de laurel ya abrieron los caminos para que tu ser amado regrese de cualquier forma. Esperas a que se enfríe.
Ahora juntarás todas las cenizas y las pondrás sobre el vaso con agua, de esta forma. El vaso lo pones nuevamente sobre el plato. Tomas la veladora y le aplicarás 3 gotas o 3 chorros de cera sobre el vaso, de esta forma. 1, 2 y 3. Y nuevamente colocas la veladora en su lugar. Pones tus manos cerca del vaso, de esta forma, y dirás la siguiente oración. Mi Dios creador de todo, te pido humildemente para que, y aquí dices el nombre de la persona, regrese nuevamente conmigo. Así sea. Hasta aquí ya hemos terminado el hechizo. El vaso lo puedes tapar con algún plato pequeño, un cartón o lo que tengas a la mano, y lo pones en un lugar elevado, sin el plato. Puede ser en un ropero o en donde tú puedas. Lo dejarás en ese lugar por lo menos 3 días. Y luego sacas los papeles y la cera para tirarlos a la basura. Y el agua la tiras en tierra. La vela la puedes apagar al terminar el ritual con el dedo índice y pulgar. De esta forma. Si te da miedo quemarte, puedes utilizar el plato y ahogas la llama. De esta forma. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.